Almassora, con el asesinato de una mujer ante sus dos hijos, se convertía el viernes pasado en el escenario del primer crimen machista desde que se decretó el estado de alarma. Ahora, cualquier farmacia puede servir para que una mujer avise de que está siendo maltratada. Basta decir mascarilla 19. La mujer llega y dice mascarilla 19 y ya sabemos que tenemos que llevarla a una zona de atención personalizada, porque nos quiere hablar de que ella está sufriendo un maltrato. Entonces nosotros le preguntamos si necesita de más atención médica. Si no lo es, únicamente llamamos a la policía. La campaña llega a nuestra comunidad con el apoyo de las policías locales y teniendo en cuenta que las farmacias son de los pocos establecimientos abiertos. Las mujeres que lo utilicen no tendrán que volver a casa con su maltratador. A través de la policia ells ja saben que nosaltres tenim la xarxa de centres, a més reforçada en esta crisi sanitària, i per tant tenen un lloc on anar elles, els seus fills i filles, si no tenen, per estar segures. La Generalitat destina un edificio entero para quienes hayan de salir de casa con urgencia. Se hace un llamamiento al apoyo por parte de todos a las mujeres confinadas que puedan estar siendo maltratadas. Perquè en la situació de confinament el que pot passar, primer, és que se li lleve el telèfon mòbil a la víctima, l'agressor, que tinga privacions per a comunicar, per a eixir al balcó, per a eixir al carrer, i per tant el que tenim que fer és que tota la societat siguem els ulls, siguem la defensa de les dones. También se mantienen los recursos estatales para la lucha contra la violencia de género y al teléfono 016 se han añadido 2 canales de WhatsApp atendidos por psicólogas para aquellas mujeres que puedan necesitar apoyo emocional durante el confinamiento.